¿Qué tal? Sé bienvenido a esta nueva entrega sobre nuestra ruta de aprendizaje en el uso del Lumen Framework. Para esta ocasión estamos continuando en el sistema de rutas que estábamos escribiendo la clase anterior, si te acuerdas, en el que pasábamos primero una ruta estática y luego una ruta dinámica porque le incluíamos un parámetro que nosotros podíamos cambiar en cualquier momento y que se llamaba name, ¿sale? El cual nada más al final comprobábamos con un condicional si era declarado o no. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es pensar un poco más allá y darle la estructura adecuada a este pequeño ejemplo. El Lumen, al igual que el Laravel, trabaja bajo el patrón de arquitectura MVC, por lo cual hablamos de modelos, vistas y controladores. En este caso estamos viendo únicamente el archivo de rutas, el cual se está llenando de lógica de programación que no necesariamente debería estar aquí, ¿sale? Porque él únicamente se debería de estar encargando de informar a un controlador qué peticiones por URL está recibiendo y mediante qué verbo HTTP es que le están llegando. Lo cual nos lleva a lo siguiente. Lumen, al igual que Laravel, incluye controladores casi en la misma ubicación, por no decir que exactamente idéntica, porque nos vamos a la carpeta raíz que se llama app, luego HTTP y entramos a la carpeta de controllers. Les digo que entremos a esta ubicación en específico porque a diferencia de Laravel no incluye por defecto desde la consola una herramienta que nos ayude a crearlos. ¿Sale? No lo tiene integrado. Sin embargo, nos incluye un controlador por defecto, a manera de ejemplo, el cual pudiéramos fácilmente renombrar. Entonces, si estamos haciendo retorno de información de un alumno, por ejemplo, lo pudiéramos renombrar para que dijera en lugar de example controller, que dijera alumno controller. ¿Sale? Acuérdense, vamos a tratar de seguir las mismas métricas que se hacen en Laravel, donde el controlador es en singular y primero va el nombre que hace referencia en todo caso a la tabla, con la primera letra en mayúscula, seguido inmediatamente sin espacios de la palabra controller. ¿Sale? Entonces aquí lo único que vamos a hacer también es cambiar el nombre de la clase para que diga alumno controller. Entonces, una vez que estamos en este punto, lo siguiente sería mover esta lógica para cuando dice saluda. Y pudiéramos meterlo dentro de un método. En esta parte, miren, estamos en la clase alumno controller que extiende de controller. Y aquí vamos a escribir public function. Vamos a escribir nuestro primer método que se puede llamar index. Y vamos a quitar este retorno de aquí y vamos a pasarlo hacia el método de acá. Una aclaración, por si se me estaba pasando, durante el desarrollo de estos ejercicios no vamos a utilizar propiamente el apartado de vistas. Nos vamos a limitar únicamente a retornar información de la base de datos en formato JSON, ¿sale? Para quedar claros desde ese aspecto. Entonces, ya que moví este retorno al método index, yo se lo tengo que dar a conocer a mi router que accede al método get. Entonces, al igual que en Laravel, pues me deshago de la función anónima. Y aquí voy a pasar a manera de array asociativo, es decir, de clave valor, del siguiente modo, en el cual le voy a indicar que va a usar el método que se llama alumno controller y que accede al método, perdón, y que accede al método index, ¿sale? Entonces, ya cambiamos un poco la estructura, si se dan cuenta tiene ligeras diferencias en cuanto a cómo se trabaja en Laravel, sin embargo sigue siendo muy entendible. Vamos a guardar estos cambios que hicimos también aquí y vamos a comprobarlo en el navegador. Regresamos y vamos a escribir en la URL diagonal hola. Me dice que la página no pudo ser encontrada. Vamos a ver qué es lo que pudiera estar pasando. Entonces, aquí está mi método index, el controlador se llama alumno controller, uses alumno controller arroba index. Bien, entonces me puse a revisar y pues me estaba equivocando de URL, ¿no? Saluda y yo le puse hola. Entonces lo único que vamos a cambiar aquí es que diga saluda y si se dan cuenta lo sigue respetando, me dice hola, ¿qué tal? ¿Cierto? Vamos a hacer lo mismo entonces con toda esta lógica que está aquí y se lo vamos a quitar.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en el controlador vamos a escribir un método que se llame public function y que diga show, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué show? Porque necesita que se le pase un parámetro para retornar un valor. ¿Sale? Un valor en específico. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que en el parámetro, perdón, en el método show va a recibir una variable que se va a llamar name. Y aquí adentro voy a retornar toda la lógica que ya había escrito aquí. Entonces, vamos a cortarla. Vamos a pegarla aquí dentro del método. ¿Sale? Aquí también le podemos indicar que puede ser nula. Vamos a borrar entonces la función anónima. Y lo mismo que hicimos arriba, ¿no? En forma de array asociativo le indicamos que va a usar al controlador que se llama alumno controller o que tiene esa clase y que accede al método show. ¿Sale? Aquí regresamos. Si se dan cuenta, seguimos teniendo lo mismo y vamos a ver si esto está funcionando. Acuérdense, yo tengo que escribir en la URL, para que no me equivoque, alumno diagonal y un nombre, ¿cierto? Entonces vamos a escribirle aquí alumno diagonal Alfredo. Y si se dan cuenta, la lógica sigue funcionando, ¿cierto? No ha afectado absolutamente en nada. Entonces esta es una manera en la que puedes ir limpiando el sistema de, perdón, el archivo de rutas, únicamente indicándole que cuando reciba una petición de una determinada URL mediante un determinado verbo, ejecute el acceso a un controlador y este a su vez pueda acceder a un método. ¿Por qué eso? Pues porque el método aquí adentro es el que ya se va a encargar de operar determinada lógica. ¿Sale? Index accede nada más a un retorno de una cadena de texto. Show recibe un parámetro que puede ser opcional y por dentro, mediante un condicional, ya establece la lógica en dos caminos, verdadero o falso, que va a seguir dependiendo si este valor es pasado o no por la URL. ¿Sale? Entonces, esta es una manera en la que puedes ir practicando y en la que puedes ir respetando más la división que se hace de modelo, vista y controlador para que el sistema sea flexible y a la larga, al hacerlo crecer, sea fácil de mantener. Nos estamos viendo en una siguiente entrega. Un gusto.